Altavoz 98.7. Clásicos, donde quiera que estés. En este día de miércoles, de una se me ocurrió pensar, porque tenemos solo una hora semanal y en esa hora vamos a hacer entrar todo lo que podamos y todo lo que queremos. En la operación técnica, nuestra queridísima Bonfi. Y si escuchamos a Alfonsina es porque por fin ya está, después de tanto remarla este año, frente a nuestra queridísima licenciada en psicología, Silvia Andrés. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Qué tal, María? Lo logramos, bien. ¿Viste? Hemos plantado el arbolito. Sí, ¿Te acordás sí. de ese programa de plantar el arbolito? Sí. Somos grandes ya. Sí, por eso nos acordamos. Sí, sí. Y bien que nos acordamos. Sí, pero a Mariana ni le pregunto porque seguramente no sabe de qué estamos hablando. ¿Todo bien? Todo bien, María, y bueno, como lo decías y como lo presentabas, ¿no? Un espacio para, a pesar de estar hablando de la salud, poder entretenernos y poder no solamente entrar. Yo siempre hablo de la salud más que de la enfermedad, porque me parece que es un término que a veces asusta, y en cambio hablar de salud es lo que podemos hacer, lo que todavía estamos en el proceso de poder resolver, pero es como un aire, ¿viste? Es como un día de humedad, pero hay una visita que está buena, ¿no? Algo así, ¿no? Alentador. En estos últimos tiempos he escuchado, bueno, es algo que se viene escuchándose bastante, pero particularmente lo escuché en el ámbito del fútbol, el tema de la salud mental, ¿no? Futbolistas que llegan a un X momento que no pueden enfrentar situaciones generalmente de fama y de presión, supongo, también desde el dinero que se pone en esas piernas. Y siempre me acordaba de vos, porque digo, siempre vos estás pensando en la salud mental, bueno, de hecho, por eso sos psicóloga seguramente, pero la salud mental entendida para que la podamos comprender todos, los que no sabemos nada de psicología, como quien te habla. Así que vamos a arrancar con este año. Bien. No sé si arrancar, por ahí seguir. Claro, continuamos. Claro. Solamente fue un impasse, nada más. Bueno, dijiste algo que es interesante con respecto a los jugadores de fútbol. Tenemos un representante entre muchos, pero el Dibu ha sido uno de los que, no digo que fue el único, pero fue el más expresivo en nombrar permanentemente a su terapia, a su psicólogo, lo que él tramitaba en sus sesiones, lo que era necesario. Lo decía en cada momento que le hacían una nota o le decían cómo hacés, cómo podés, cómo... No, yo solo no puedo, en realidad recurro a mis sesiones, llamo por teléfono a mi psicóloga y hasta una revista, en varias, pero digo en una en particular que era solamente él, le dio una importancia y un lugar a la salud mental, más allá de en otros lugares de la revista. Obviamente estaba hablando de lo que es él como deportista, y esto no es poco. O lo que vos traías esto, María, ¿no? Creo que cuando el paciente es el que dice lo que es la salud mental, o lo que le ofreció un espacio terapéutico elegido, o los recursos que hoy tiene para enfrentar situaciones adversas en su vida, no solamente en las adversas, siempre pongo la otra parte, saber disfrutarlo. Claro. ¿Se entiende? Porque si no parece como que somos la curita para la herida. No es solo eso. Hay una parte que es esta, pero la otra es hasta saber disfrutar, ¿no? De hecho, vos abriste justamente el espacio de esta manera, ¿no? Hasta poder hablar de esto, pero desde un lugar de entretenimiento, decías, que sepamos, que aprendamos algo de esto. ¿Hay cierto autoboicot en todas las personas o en casi todas, para no ser tan fundamentalista? Porque es cierto, hay mucha gente, y hasta conozco de cerca, y a veces a mí también me pasa, ante algo lindo, decir, no puede ser que me esté pasando y vamos a buscar algo malo para equilibrar. No, ¿por qué? Y bueno, vuelvo a dar ejemplos que han tenido que ver con la opinión pública, es decir, que mucho de lo que yo voy a comentar lo han leído, lo han escuchado,
dos personas exitosas, independientemente si te gusta o no, fuera del ámbito del deporte, Tinelli y Suar. Sabemos que los dos en lo que hacen son exitosos, te gusten o no lo que hagan, pero sabemos que lo son. Sin embargo, los dos destacaron algo. ¿Por qué permanecen en terapia? Porque el éxito hay que saber cómo sobrellevarlo. Y uno dice, pero ¿cómo va a tener que estar en terapia para ver cómo ser un exitoso como sos o como son? Y los dos destacan lo mismo, hasta para poder disfrutar esto que acabas de decir, lo que sale bien, lo que estamos esperando, pero porque llegado el momento, parece que estuviésemos buscándole pero algo, pero no fue todo lo que pensé, pero no sé cuántas cosas, es decir, evidentemente hay esto que vos decís, hay un boicot, decís, no hay algo como dentro de uno que nos impide de alguna manera disfrutar realmente lo que puede ser un éxito para cada uno que lo lleve a su historia, la comida que quiero hacer y me salió, y esto lo vengo haciéndose bastante y hasta ahora no he podido, y hoy lo hice. Bueno, si tanto tiempo me ha llevado una receta y recién hoy la puedo hacer, pero bárbaro, lo tengo que poder disfrutar, o me tengo que aplaudir, lo tengo que comentar, lo tengo que compartir también. Digo, también es esto, ¿no? El éxito, ¿cómo puede doler? Sí, el éxito puede ser significado de tantas maneras que en vez de disfrutarlo pasa a ser un peso. ¿Qué es? ¿Miedo? Miedo, no te digo a ser feliz porque es como mucho, pero ¿miedo a pasarla bien? Miedo a pasarla bien sería una pregunta, tal vez miedo al fracaso de que lo que crea que es un éxito no lo sea, ¿se entiende? Bien. De hecho te tiré dos nombres exitosos en algún punto, pero también hay años que han sido fracasos y frustraciones que no han salido como lo pensaron, no han salido como creyeron en otros momentos, y hay que bancarse también esto, ¿no? De estar en el podio del primer puesto y después decir, esto me salió mal, en esto me equivoqué, tomé un camino que no era. También digo, ¿no? Que es parte de la vida, ¿no? Sí. Pero cualquiera dirá, mira, a mí me pasa en mi trabajo, a mí me pasa en la escuela, a mí me pasa con mi pareja, es decir, a mí me pasa con una amiga. Sí, es parte de la vida. Por eso digo, no es solamente para las situaciones tan graves. Sí, para las cosas simples, para las cosas de todos los días por ahí. Exactamente. De hecho, Freud lo plantea claramente, ¿no? La vida cotidiana. Claro. Es decir, lo cotidiano, lo de todos los días, lo que nos pasa en el día, en el momento. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Preguntas, puede haber tantas como a tantos le preguntemos por qué le parece esto. Porque uno puede tirar un título, sí, pero justamente el psicoanálisis sale de esa cosa de generalizar, ¿no? De decir, bueno, esto es así, entonces, si esta es la depresión, es esto. No, sigamos preguntándonos qué es la depresión, dice un psicoanalista. Y cada sujeto que la pueda atravesar dirá de ese momento algo diferente. Y en su historia buscará cuántas causas y cuántos motivos lo ha llevado a estar en ese lugar. Pero no significa que el vecino que pasó lo mismo tenga que pasar también por ese estado. Y ahí está la diversidad y la particularidad del psicoanálisis. Cuando vos decís, bueno, por algo elegís la salud mental, y dentro de la salud mental, para mí, de nombrar y hacer ver y escuchar y seguir aprendiendo con ustedes ante las preguntas, ¿qué es el psicoanálisis? Y lo siento como algo necesario para un psicoanalista, para los sujetos que los eligen el psicoanálisis como terapia, y para aquellos que todavía hoy no saben o creen que es algo que no lo es. Hay, sí, también enganchado con este tiempo, escuché en programas de la tele, inclusive, sobre la pulsión de muerte y la pulsión de vida. Esta negación a estar contenta cuando me pase algo bueno, y a no tener miedo a eso, ¿tiene que ver con esta pulsión de muerte o van por terrenos distintos? No, le va ganando desde algún lugar, es decir, le va ganando un terreno. O sea, todos somos mortales. Sí. Con lo cual, quedémonos tranquilos. Sí, por suerte. La pulsión de muerte, y también lo decía
Lacan como sería insoportable, insostenible tener una vida eterna, ¿no? Sí. Creo, decía, en tanta teorización de la muerte de 30 años y todos de alguna manera podemos sostenerlo sabiendo que en algún momento hay un fin real, ¿no? Es decir, hay esta instancia de pulsión de vida y pulsión de muerte que están en una lucha permanente internamente. Y si volvemos nuevamente a la terapia, para aquel que no sabe para qué voy o no sé para qué entro con qué voy a salir, y bueno, tal vez ahí entre el discurso de la pulsión de muerte y el analista en esas devoluciones, en esa escucha, en esas intervenciones, ya no es la escucha latente que el paciente hablaba solo, se cerraba la puerta, abría la puerta, hasta la próxima y se iba. Sí. No, no, eso es como todo en la ciencia, era de otra época. Hoy es un intercambio permanente entre el analista y el analizante, y ahí ¿qué es lo que se filtra? ¿Qué es lo que empieza a tener un discurso? La pulsión de vida. Ajá. ¿Y con qué se va? Y se va con lo que tenía, pero seguramente con muchas preguntas que va a seguir ahondando y que los recursos se van a ir encontrando en la particularidad de ese paciente y en ese momento tan único e irrepetible, ¿no? Como hacemos cada uno de los momentos nuestros, que aún tocando el mismo tema, se atraviesan desde diferentes lugares. Exacto. Y seguimos hablando con nuestra licenciada en psicología, Silvia Andrés, después de desde el año pasado, en diciembre, desde diciembre que no teníamos el gustazo, así que vamos a exprimirla de acá hasta fin de año. Esperemos que estos miércoles no sean días de miércoles para encontrarnos. Pregunto, así, creo que en la misma dirección. ¿Por qué en general nos cuesta afrontar los momentos difíciles? Y una vez que los enfrentamos y los resolvemos, por ahí nos queda esta duda, ¿y lo habré hecho bien? ¿Habrá quedado algo mal hecho, mal resuelto? A ver, yo tomo tu pregunta y yo me haría otra pregunta más. Vamos. Porque hasta cuando lo resuelvo, que a veces se lo digo al paciente, no es que viene a resolver toda su vida porque usted hasta ahora no ha hecho nada. No. Pero hasta lo que me está diciendo y está trayendo la terapia de la resolución que he tenido hasta ahora, se ha quedado con los costos. Ajá. Y la pregunta que uno se podría hacer es, ¿por qué tenemos que quedarnos con los costos? A ver, vamos un poquito más a fondo. Te lo voy a mostrar con algo que, 2 puntos a desarrollar, pero que tienen que ver con esto. Así como en una oportunidad me preguntaste qué cambio hubo en análisis después de la pandemia y te dije los niños que pedían la terapia y los padres no tenían ni idea de por qué, pero con 10 años decían yo quiero ir a la psicóloga y quiero empezar una terapia. Y los padres estaban así como asombrados de decir qué le está pasando, que nosotros no nos dijo. Y era un poco explicarles que, bueno, la pandemia los colocó a ellos como niños donde la adultez no sabía mucho qué hacer, Claro. ¿no? Entonces era como, bueno, busquemos otros recursos porque parece que acá nos vamos a quedar, ¿no?, sin ellos. El niño es muy sabio. Y algo que pasó después de esto, llamativamente en estos meses que nosotros no nos hemos encontrado, es la consulta de parejas. Y acá también está un poco relacionado. Juntos, ambos. Juntos, terapia de pareja. Es decir, y acá está un poco, es más, alguno de ellos tenía alguna terapia individual, el otro no, o capaz que alguno de los dos, o ninguno de los dos, pero sí pedían la terapia de pareja. Y de hecho hay colegas que hasta lo envían porque a mí me parece interesante esto de pedir ayuda. Una pareja que da cuenta que pudo, que lo atravesó, lo resolvió, sea la pandemia, sea la muerte de un hijo, sea una mudanza, sea otro trabajo, pero empiezan a darse cuenta que hay algo que los afectó y no saben qué, no saben cuánto, y no saben cómo. Entonces digo, me parece interesante, porque no es casual, María, es causal. Claro.
Cuando digo esto es porque no es que fue solo una pareja que consultó, sino que en la semana decía, pero ¿cómo puede ser que en la semana son varias las consultas de pareja? Eso me parece interesante porque es donde realmente el analizante, el paciente que va a ser próximamente hacer y construir el lugar en terapia, se da cuenta que solo no tiene más ganas de seguir. Y que solo, aunque haya ¿No tiene resuelto... ganas o no puede? No, es que no está bien que uno siga todo. Uno que cree que lo puede todo, Claro. bueno, les diría, lamento decirles que no, lamento decirles esta verdad, no se puede, no podemos. ¿Por qué creemos que lo podemos todo solos? ¿Por qué pensamos que todo lo que vamos a hacer tiene que ser un éxito, tiene que estar bien y después encima nos preguntamos si estuvo bien o capaz que no? Y aunque haya sido bueno el resultado, yo me pregunto por los costos. Y en la medida que un paciente resuelve los costos, tiene como el tanque de la lapicera lleno otra vez para poder seguir escribiendo. ¿Se entiende lo que voy? Sí, ahora sí. Esto lo podemos desarrollar. Yo tiro el título y te voy a tirar otro título porque sé que tenemos estos minutos y hay que aprovecharlos. El Día de la Mujer me invitaron a ser disertante en el Colegio de Médicos porque la Cátedra de la Salud de la Mujer de la Facultad de Medicina de La Plata organizaba una jornada interdisciplinaria. Cuando dije que sí y agradecí antes de empezar mi disertación es porque el discurso médico estaba dando lugar a la salud mental. Y si bien era yo la que iba a ser la disertante, estaba representando a todos mis colegas de la salud mental. Y estar trabajando en una jornada interdisciplinaria, siglo XXI, no es que tiene que ser una idea, fue una realidad, lo estamos haciendo y quiero comentarlo realmente en este espacio porque la comunidad tiene que saber que si nos estamos reuniendo es porque tenemos muchas preguntas a resolver y queremos estar no desde lo teórico juntos, sino desde la práctica misma, que lo interdisciplinario de hecho fue abierto a la comunidad. Ajá. Y eso me parece también un éxito de que la comunidad podía haber estado, podría acompañarnos o nos acompañar en una próxima. De esto también voy a ir de a poco informando de qué se trató, ¿no? Pero que la gente sepa que estamos trabajando y que ya no nos quedamos en un laboratorio, ni lo charlamos entre nosotros. Y que no somos versus el discurso médico de la salud mental, que tenemos muchas cosas en común y cada uno tiene sus incumbencias. Y tuvimos también la posibilidad por Zoom, gracias a la tecnología, de estar con profesionales de México y de Perú. Si vos me preguntás qué pasó o qué nos pasó en esa jornada, y para mí ahí está el éxito, que hayamos podido intercambiar ideas, opiniones, preguntas, saber que estamos trabajando. Y inclusive había una FM que son 2 médicas que están relacionadas con esto y me dijeron, te vamos a hacerle una entrevista porque en realidad conocer esto o saber que esto pasó y que recién comienza y tiene que ver con esta cátedra libre de la salud de la mujer, con el doctor Baristieri que lo he presentado el año anterior. ¿El éxito cuál es, María? ¿Qué lo estamos haciendo? Eso desde ya, fabuloso. Ahora, lo que me llamó la atención es que si está gente de Perú, gente de México, quiere decir que hay algo que nos está pasando exacto. Por lo menos a la región. Sí, y no me querría olvidar también que hubo profesionales de Córdoba y los intercambios, es decir, que La Plata pueda ser, yo no le pondría el término de pionero ni nada, simplemente que de lo que uno cree que tiene que poder hacer, hagámoslo, porque nosotros somos la historia hoy. Claro. ¿Se entiende? O sea, y que nos vamos a ir en la queja de lo que no se hizo o de lo que podríamos modificar o de lo que algo que salió mal. No, hagámonos cargo, somos actuales, nosotros somos contemporáneos, estamos viviéndolo hoy y lo tenemos que empezar a hacer hoy. Después vendrán otros y bienvenido sea. Y esto que decís, María, fíjate vos lo que te quedó. Focalizaste que, a ver, si no solamente La Plata, si Córdoba, México, Perú y
no te diría solamente que nos convocan las mismas problemáticas, sino que desde algún lugar escuchar que otros consideran a la salud en esta complejidad como nosotros, ahí está el éxito de una jornada. Claro. Porque quiere decir que vamos bien y que estamos por el camino que una comunidad necesita. Y es común que en distintos lugares a los que vos vas por trabajo o tenés contacto con colegas en lo personal o en lo laboral, es común que se traten los temas de salud mental en los medios de comunicación. No digo para que la brújula sea, ay, mirá lo que... No, porque alguna vez lo dijiste, qué bueno tener estos espacios. ¿Estos espacios se replican o son mínimos? Está buena volver a esta retórica, porque cuando agradezco realmente el espacio, y ahí te das cuenta por qué, cuánto... Hace muchos años que estamos trabajando juntas, Sí, María, sí. Es porque en realidad esto no se ha replicado tanto en estos años. ¿Por qué? Y porque yo, a tu pregunta estaba, digo, pero lo mismo le dije a los médicos con el humor que todos saben que lo tengo, que dije, bueno, qué bueno muchachos, se tomaron tanto tiempo, pero acá estamos, ¿no? Como que si nos llamaban antes, hubiésemos venido antes, porque escucho de la historia, del discurso médico, cuántas situaciones complejas han tenido, particularmente las mujeres, ¿no? En el estudio, en recibirse, en investigar, en todo esto, y digo, bueno, si Freud estuviera acá, diría, qué pena, porque si, entre comillas, vuelvo, nos hubiesen llamado antes, Claro. Freud fue el primero que dio lugar a la mujer en escucharla, en saber qué le pasaba, en entrar a este lugar tan complejo del psiquismo. Tal vez no hubiese pasado tanto tiempo y las mujeres, tal vez en la medicina o en la investigación, no hubiesen sufrido tanto, ¿no? Lo dije con humor, lo dije entre comillas, porque lo primero que agradezco es el espacio que me dan. Y el espacio para mí es que cada uno de nosotros nos vayamos con preguntas y cada uno de nosotros no cerremos, sino que abramos, porque la pregunta nos permite seguir encontrándonos. Y te doy un dato más a lo que vos estás preguntando. En el break, que es donde uno, bueno, yo era la última disertante de la primera parte, después venía el break, calculá que todos eran médicos de salud mental, hola, ¿no? Entonces, bueno, dije, está bien, ya agradecí que está bien, que me den el lugar, pero de ahí en más a que se acerquen, y mi sorpresa fue que se acercaron a decirme con qué se habían quedado de la disertación y con qué preguntas se iban. Y dije, ahí está el éxito de la salud mental dentro de lo que es el discurso médico, en lo que es el colegio de médicos, y para ellos también es un cambio, una flexibilidad, una virtud, poder ser no solamente el discurso médico que se incurren entre ellos, sino incorporar la salud mental como dentro de lo que es un sujeto en toda su complejidad. Entonces, digo, por eso es mucha tela para cortar en esto. Si bien es cierto que escuchamos la salud mental últimamente bastante más que antes, ¿hay algún momento bisagra, no sé si fue la pandemia o cuándo, que fue un tema como más común entre las... Ya no son locos o no somos locos lo que vamos a terapia, sino que ya es más normal, no sé, metí normal, no sé si está bien, ir a terapia. Pero ¿hubo un quiebre en algún momento de la historia? O por lo menos de la nuestra, de la Argentina. Yo creo que la virtud la han tenido los pacientes. Los pacientes son los voceros más importantes de lo que han transitado en una terapia, de lo que han podido lograr resolviendo duelos, teniendo recursos. La mejor propaganda. Y la mejor publicidad. De hecho, yo no tengo publicidad, ustedes me lo han dicho muchas veces. Sí, Yo sí. jamás dejo el número de teléfono, no tengo tarjeta. La mejor publicidad para un analista es el resultado de un paciente. Porque el amigo, la pareja, el hijo, el vecino lo ve.
Claro. Se da cuenta. Y no, lo que pasa es que yo estoy en terapia y hago esto, y de esto se trata la terapia. Yo creo que el movimiento importante, que está bien que así sea, no lo tengamos que hacer los analistas, sino creo que si hay una bisagra, a lo que vos me preguntaste, que también lo abriré en otro momento, la pandemia no es que vino a mostrar acá nos enfermamos todos o somos todos sanos o no, vino a mostrar mucho de lo que antes no se quería ver. Claro. Porque también es cierto que el paciente de terapia anterior a una pandemia no la sufrió de la misma manera, no la padeció de la misma manera. Siguió su vida, se enamoró, se embarazaron, se pelearon con el novio, siguieron una historia, siguieron una vida independientemente de una pandemia. Y otros quedaron fagocitados por ello. Título nada más. Sí. Silvia, como siempre, un lujo de verdad. Ojalá que el tiempo, la salud mental y de la otra nos permita seguir. Sí, Bonfield, exactamente. Es así, eso. Nos encontramos, si Dios quiere, en mayo. En mayo, Así que, bueno, el primer miércoles. El primer miércoles de mayo. Y bueno, que tengas un lindo mes.